a Óscar Ugarteche, que bueno, ya ha sido anunciado como economista. Yo diría mucho más que un economista. Óscar participa no solo, yo diría, no es un académico, es un intelectual por el fuerte compromiso con los movimientos populares, sociales. Hemos compartido muchísimos encuentros en distintas partes de América Latina, uno de los grandes denunciadores del flagelo de la deuda, así que en este debate sobre América Latina, en el marco de la crisis mundial del capitalismo, creo que nos puede traer aportes muy importantes. Óscar, todo tuyo. Gracias, Juan. Buenas noches. Yo trabajo aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM hace 7 años. Antes estuve 25 años en la Universidad Católica en el Perú. Hice el trabajo de investigación de la corrupción de Fujimori con el Congreso de la República y ahora vivo en México. Así es que lo que yo les digo, y por cierto, soy presidente de ALAI, la Agencia Latinoamericana de Información, con sede en Quito, y coordino el Observatorio Económico Latinoamericano OVELA, www.ovela.org. No he puesto un solo dato en esta conferencia, los datos los pueden buscar en el OVELA, ahí hay todo. Lo que he tratado de hacer es sintetizar algunas ideas centrales sobre lo que está pasando con la economía, pensando menos en cómo funciona la macroeconomía, que no me interesa, pensando más en cómo son las relaciones de dominación y qué espacios tenemos para hacer políticas distintas. La primera cosa que quiero señalar es que estamos ante un cambio de régimen internacional. El cambio de régimen internacional ha surgido fruto del colapso del papel del Fondo Monetario y de las instituciones financieras internacionales en la primera década de este siglo. Pero luego vino la gran crisis, la crisis del milenio, y hubo que reinventar al fondo. Y habían echado a 1.200 funcionarios cuando reinventaron al fondo. Y quien reinventa al fondo es el Tesoro, nuevamente. El Tesoro fue quien lo inventó en 1942 y es quien lo reinventa en el año 2009. Pero algo pasó. Y es que esta vez el régimen público de lo multilateral, porque eran Estados miembros, parece estarse debilitando, y lo que estamos viendo es un proceso de privatización del régimen internacional a través de algo que se conoce como el B20, el Business 20. El Business 20 es el grupo de multinacionales, básicamente bancos, pero también multinacionales productivas, que están en las reuniones preparatorias del grupo de los 20 países, que son en realidad 19, que se reúnen cada 6 meses para discutir sus políticas económicas. Quien pone la agenda de los gobiernos son estas empresas. Y no se llaman B20 por deporte, son 20. Entonces, esa es la primera cosa. Nosotros estamos ante un cambio de régimen internacional. Lo multilateral público se está convirtiendo en multilateral privado. Y nos cuesta un poco de trabajo todavía reconocer cómo es un régimen multilateral privado, pero habrá que seguir estudiando para reconocerlo. La segunda cosa es que ante la crisis de la hegemonía americana, lo que tenemos es una militarización de la política exterior, que resulta en esto que es la falta de consenso es la fuerza. Es decir, si no podemos tener los consensos, pues empujones. Y eso lo hemos visto con el golpe de Honduras, con el golpe de Paraguay, con los intentos de golpe de Bolivia, con el Ecuador. Pero lo estamos viendo ahorita con el viraje peculiar que tomó el gobierno de mi país, del Perú. Digo viraje peculiar porque no es frecuente que un gobierno salga electo hacia la izquierda y se convierta en la punta de lanza del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
no es convencional. Y esta transformación, además, ¿para qué está hecha? Está hecha para enfrentar el Consejo Sudamericano de Defensa. Entonces tenemos aquí un cambio que es fundamental, que se militariza la política exterior americana y en América del Sur, por lo menos, un país toma el papel de punta de lanza de romper los esquemas de integración regionales en el campo de la defensa, pero también en otros campos, como vamos a ver. El crecimiento económico en América Latina tiene varias formas. Hay un rumor equivocado que dice que crecemos por las exportaciones. Eso es un rumor equivocado, eso es mucha prensa, mucha propaganda. Hay países que crecen por las exportaciones, Chile y Perú son uno. Hay países que crecen para adentro, Argentina, Uruguay, Brasil, son eso. Y después hay otros que crecen en un combinado, que ahí vamos a ver Colombia, Ecuador. Ecuador está comenzando a crecer un poco por dentro con el oxígeno de los altos precios del petróleo. Es el caso de Venezuela. Venezuela crece arrastrado por adentro, pero porque tiene oxígeno con altos precios del petróleo. Puede. Y hay economías que crecen por inversión. Entonces, no es lo mismo, no son todas las mismas formas de crecimiento. Ahora, ¿qué eso qué implica? Y lo digo antes de entrar en el tema de la burbuja. Eso lo que implica es que los países que son exportadores, propiamente exportadores, necesitan bajar salarios para poder exportar más. Los países que tienen mercados internos crecientes necesitan subir salarios para poder crecer su mercado. Y los otros, los que están a medio camino, hacen lo que pueden. Entonces hay una suerte de recuperación del salario, pero no tan marcada como la recuperación del salario en Argentina, Brasil y Uruguay. Y ahora estamos viendo también una pequeña recuperación del salario en Ecuador. No hay, o sea, la serie está demasiado chiquita para poder ver el tamaño de la tendencia, pero ahí va, ¿no? La distribución del ingreso está ahí y en ninguna otra parte. El ingreso se distribuye con el salario. Punto. Trepas salarios en el PIB, estás en un camino, bajas salarios en el PIB, concentras las ganancias en el PIB. Y lo demás es literatura, y yo no sé por qué la gente se enreda tanto. El crecimiento necesita de inclusión social, que son políticas tonterías. La inclusión social se produce en la producción. O la persona está trabajando y tiene un salario digno, o no está trabajando y no tiene un salario digno. Punto. Chao. Y que tenga 7% de crecimiento, 700% de crecimiento de las exportaciones, 2.3% de inflación, importa pepas. Es tan irrelevante que es enfermante ver las discusiones, y yo he participado en numerosos paneles en el mundo entero, escuchando tontería y media sobre cómo es que el equilibrio se tiene que mantener sobre la base de que tú bajas de salario. Pero para mantener el equilibrio social sí hay las políticas que ya hemos escuchado. Esas son tonterías. Ahora, el objeto de la política neoliberal, y por favor, esto también es una simplicidad, recuérdenlo, es concentrar el ingreso. Punto. No tiene ningún otro objeto. Que el desarrollo no existe. El desarrollo lo mató P.T. Bauer en el 81 con The Death of Development, y Bauer no fue convencido que Hayek estaba en la razón. Pero esta cosa de que vamos a ir adelante porque las políticas estructurales, no sé qué y no sé cuántos, no pues. Además, 30 años después ya sabemos cómo es, ¿no? Estamos en una gran crisis. Estamos en la crisis más grande del 29. Esta no es solamente una crisis financiera, esta es una crisis compleja, esta es una crisis con numerosos elementos ambientales, demográficos, género, mercado de trabajo, etc. Religiones, creencias, política, democracia. Pero no estamos aquí para hablar de la crisis, estamos aquí para hablar de la situación de la economía de América Latina. Lo que nosotros podemos ver en América Latina es que hay una burbuja,
Como sentados acá, y lo que vemos es que hay una burbuja. Vemos que hay tasas de interés negativas en Estados Unidos y en Europa, también en Japón. Vemos que hay bolsas de valores que tienen valores inflados, en Nueva York, en Londres, en París, en Tokio, en fin. Pero además vemos algo que es mucho más importante. Vemos que tenemos 7% o 6% de crecimiento promedio en la región. En nuestra vida, desde los años 60, no habíamos tenido estas tasas de crecimiento. Y entonces te dicen, pero no ven, las políticas neoliberales funcionan. Eso es un espejismo. Porque ¿por qué están arriba los precios de las materias primas? Porque las tasas de interés son negativas. De la misma manera que en 1981, cuando las tasas de interés subieron, los precios de las materias primas bajaron. Hay una relación inversa entre una cosa y la otra. En todo caso, tenemos ahora un alto nivel de precios de commodities y eso hace que las economías que exportan materias primas tengan una tasa de crecimiento más alta, y pues, bueno, para África sobre todo, pero también para Chile y Perú. Y por supuesto ayuda a Ecuador, a Venezuela y a los otros. Inclusive a México, que exporta petróleo a Estados Unidos, me ha ayudado bastante. O sea, el 3% ese es el parte del precio del petróleo. China no determina los precios, que determina los precios del mercado de derivados. Y estoy diciendo una cosa horrible porque el sentido común dice que es China. China es el principal demandante del mundo, sí. Si uno mira la línea de tendencia del consumo chino y mira el precio no sigue la línea de tendencia, el precio se despega de la tendencia en el año 2003, exactamente en marzo del 2003. Se despega y nunca más se vuelve a juntar. Eso habla de precios inflados que tienen poco que ver con el crecimiento chino. Sudamérica es importante, es el segundo mercado dinámico más importante después de Asia. En un mundo en el que Europa no crece, Japón no crece y Estados Unidos crece muy poquito, después del crecimiento asiático, que sigue siendo muy alto, viene el crecimiento sudamericano. Y Sudamérica no es solo Brasil, Brasil es un país muy grande, pero es uno. Hay un montón de otros países, chiquitos que crecen a tasas muy altas. Ecuador es un ejemplo. Paraguay que crece como Honduras que crece como loco. Entonces, ¿qué está pasando? Comienza a haber un cambio en el concepto de la integración, que ya venía de atrás el cambio de la integración estratégica, donde las empresas comienzan a mirar de otra manera los mercados, y entonces comenzamos a ver un acercamiento de México hacia los países sudamericanos por el mercado, y comenzamos a ver también una dinamización de los mercados intrarregionales de manera acelerada. Sin embargo, tenemos esto que veníamos diciendo, ¿no? Tenemos el tema de la baja de los salarios y las alzas de las tasas de interés. Ahora, si tú bajas el salario y subes la tasa de interés en simultáneo, lo que produces es una concentración del ingreso mayor. Y esto, digamos, la lucha política es esa. La derecha, el poder económico, a lo que aspira es a altas tasas de interés y bajos salarios. Y ese es el odio a las políticas en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela y en Bolivia. Y por eso la resistencia, la magnitud de la resistencia. Yo diría, y la virulencia. Yo no había visto la virulencia, hacía muchos años que no veía virulencia como la que vi la semana antepasada en Buenos Aires contra Cristina Fernández. Y claro, parte de esa virulencia tiene que ver con que ella está desconcentrando el ingreso un poco a la fuerza, le ha puesto represión financiera a las tasas de interés, ha puesto restricción crediticia y ha dicho que los bancos tienen que servir para lo que tienen que servir, para prestar dinero para la producción. Pero como el objeto de la política es concentrar el ingreso, ¿cómo que dinero para la producción? Yo quiero dinero para la tarjeta de crédito, quiero 60% de interés en la tarjeta de crédito. Yo no quiero prestar para la producción al 7%, no, yo quiero prestar para el consumo al 60%. Y ahí están enfrentados, pues. En cuanto a dinámicas de integración, he usado este título de un cuento de Borges
de los senderos que se bifurcan. Es el camino de los senderos que se bifurcan. Hay una bifurcación de la dinámica de integración en Sudamérica. Por un lado está el Mercosur, por el otro está la recientemente creada Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico rápidamente dio un salto y creó una integración de las bolsas de valores, Colombia, Perú y Chile, ahí está México también, pero en la Alianza del Pacífico también hay acuerdos de seguridad. Y entonces lo que tienes es, todos los países de la Alianza del Pacífico tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y tienen acuerdos de libre comercio entre sí. Han creado, por lo tanto, un espacio con Washington, es un espacio político con Washington y es un espacio económico también con Estados Unidos. Y las bolsas de valores están integradas. Eso está al otro lado de la cordillera de los Andes del Mercosur, que esa es la frontera, la cordillera. Entonces tenemos al otro lado Mercosur, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, y el pivote es Paraguay. Entonces la Alianza del Pacífico y el papel del Perú ahora es arrastrar al Paraguay a la Alianza del Pacífico. O sea, si la política exterior peruana va a ser coherente, va a ser con Paraguay lo que ha hecho con el Consejo Sudamericano de Defensa y con el Grupo de Integración Financiera de UNASUR. Es básicamente sabotear para jalar. Lo que es una pena. Es una pena como política exterior, es una pena. Me apena mi país. Pero tenemos un segundo problema, que es que Brasilia no cree en la supranacionalidad, de la misma manera que Washington no cree en la supranacionalidad. Y sin supranacionalidad, señores y señoras, no hay integración. Hay subordinación, integración no hay. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ese es un acuerdo de comercio subordinado. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, los acuerdos que se hacen bilaterales al poder del más grande. ¿Quién es el más grande en Sudamérica? Brasil. Si el enfrentamiento de la Alianza del Pacífico es frente a un Brasil al que se tiene que subordinar o un Washington al que se tiene que subordinar, francamente creo que está mal planteado. Si lo que queremos es integración, sigamos con la dinámica supranacional de la comunidad andina, que ha avanzado en ciento y no sé cuántas resoluciones, no me acuerdo cuántas, son muchas, y que eso se generalice. Y esa tendría que ser la posición de todos los países sudamericanos. Tomar la comunidad andina como la matriz a la cual todos los demás países se adhieren. Fíjese todo lo que ya salió de la comunidad andina. Tenemos pasaporte común de la comunidad andina, tenemos libertad de movimiento de personas en la comunidad andina, tenemos reconocimiento de títulos universitarios, seguro social, derecho de trabajo. ¿Por qué eso no se convierte todo? ¿No? Bueno, ya me comentarán. Bueno, pero están en proceso de, en todo caso. Como el Mercosur, gracias. Bueno, ya. Pero hay un proceso mucho más acelerado dentro de la comunidad andina, supranacionalizado, que lo que hay al otro lado. Lejos. Me muero la pena. Se toma. Ahora, si Brasil quiere consolidar UNASUR, tiene que tomar los acuerdos supranacionales. Si no, yo creo que los senderos se bifurcarán y nuevamente veremos frustrados los esquemas de integración. Ahora, sobre la crisis. Sobre la crisis, yo creo que tenemos que reconocer que la baja de la tasa de interés ha tenido un impacto sobre los commodities, pero tenemos que tener un reconocimiento también que la baja de la tasa de interés ha llevado un traslado de fondos masivos hacia América Latina. Y hemos visto un engordamiento de las bolsas de valores, de los mercados de bienes raíces y apreciación de los tipos de cambio. Digamos, no es un accidente histórico que el precio del metro cuadrado en las zonas residenciales de México cueste más o menos igual que en Buenos Aires, y que el alza de los precios de los bienes raíces en Buenos Aires y en México y en Lima y en Río, donde ustedes quieran,
haya sido en los últimos 6 años. Comenzó la crisis, comenzaron a bajar las tasas de interés y comenzamos a tener esta llegada de capitales que entró a bienes raíces, una llegada de capitales que entró a la bolsa de valores, comenzaron a comprar bonos del Tesoro en moneda nacional con altas tasas de interés. Los bancos centrales comenzaron a retener los dólares y comenzaron a frenar el crédito interno, con lo cual la tasa de interés interna subió. Y lo que hemos visto entonces es más altas tasas de interés, correspondientemente, y hemos visto también una caída de los recursos que van hacia inversión y un incremento de los recursos que van a consumo. La expresión de esto son las altas tasas de reservas internacionales, ¿no? Y le he llamado esto la misantropía de la derecha. Lo que hay como reacción de parte del poder frente a cualquier cosa que intervenga en la concentración del ingreso son campañas militares, digamos, campañas militantes contra las personas que están simbolizando el llevar las cosas de otra manera. Y a mí me sorprende que a Dilma todavía no le hayan hecho una campaña de este tipo, pero sí hay una campaña muy fuerte contra Cristina Fernández y contra Susana Villarán, que es la alcaldesa de Lima, ¿no? Esto tiene que ver, yo creo, para entender del todo cómo funciona, con que el complejo financiero, que es el que controla el poder económico neoliberal, el complejo financiero está armado en parte por la gran prensa. O sea, es el sector financiero, con una parte del sector académico, con una parte de la clase política y la gran prensa. La gran prensa es parte de esto. Y esa gran prensa entonces es la que actúa y expresa las campañas contra los que quieren distribuir el ingreso. Creo que lo que hemos visto las últimas semanas en Buenos Aires y Lima son una expresión de aquello. Y entonces mi impresión es que en términos de cómo cambias lo económico, cómo cambias lo económico, cómo cambias la manera de pensar. Primero tienes que tener mucha información y después tienes que hacer que esa información llegue. Porque para crear sentidos comunes, lo que necesitas es que la información llegue. ¿Y eso cómo llega la información? Por la prensa. Entonces, la gran controversia política para cualquier reforma económica en el futuro más cercano va a llevar a choques frontales contra esta gran prensa. Es decir, esto primero lo hemos visto en Caracas, lo hemos visto en Ecuador, lo estamos ahora viendo en Buenos Aires, pero también lo hemos visto en otros países, ¿no? Y yo creo que ese va a ser parte del problema para poder hacer los cambios económicos que yo creo que son no solamente necesarios, sino son imprescindibles y son urgentes. Hay que regresar a una economía del sentido común. Muchas gracias. Muchas gracias, Latina. En el marco de la crisis mundial del capitalismo, creo que nos puede traer aportes muy importantes. Óscar, todo tuyo. Gracias. Buenas noches. Yo trabajo aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM hace 7 años. Antes estuve 25 años en la Universidad Católica en el Perú. Hice el trabajo de investigación de la corrupción de Fujimori con el Congreso de la República y ahora vivo en México. Con la economía, pensando menos en cómo funciona la macroeconomía, que no me interesa, pensando más en cómo son las relaciones de dominación y qué espacios tenemos para hacer políticas distintas. La primera cosa que quiero señalar es que estamos ante un cambio de régimen internacional. El cambio de régimen internacional ha surgido fruto del colapso del papel del Fondo Monetario y de las instituciones financieras internacionales en la primera década de este siglo. Pero luego vino la gran crisis, la crisis del milenio, y hubo que reinventar
al fondo. Y habían echado a 1.200 funcionarios cuando reinventaron el fondo. Y quien reinventa el fondo es el Tesoro, nuevamente. El Tesoro fue quien lo inventó en 1942 y es quien lo reinventa en el año 2009. Pero a Óscar Ugarteche, que bueno, ya ha sido anunciado como economista. Yo diría mucho más que un economista. Óscar participa no solo, yo diría, no es un académico, es un intelectual por el fuerte compromiso con los movimientos populares, sociales. Hemos compartido muchísimos encuentros en distintas partes de América Latina, uno de los grandes denunciadores del flagelo de la deuda, así que en este debate sobre América... Así es que lo que yo les digo, y por cierto, soy presidente de ALAI, la Agencia Latinoamericana de Información, sede en Quito, y coordino el Observatorio Económico Latinoamericano OVELA, www.ovela.org. No he puesto un solo dato en esa conferencia, los datos los pueden buscar en el OVELA, ahí hay todo. Lo que he tratado de hacer es sintetizar algunas ideas centrales sobre lo que está pasando.